Ahora sí ya. Vamos a iniciar pues el tema del día de hoy. Recuerden que estamos viendo en este momento ya el capítulo número 5 del libro de Esdras. Y ayer hablábamos acerca de que vamos a ver que Dios ayuda a su pueblo. Y efectivamente Dios pues nos está ayudando a nosotros, mis amados hermanos. En esta primera parte del capítulo 5, se nos muestra cómo Dios ayuda, pues mandando profetas a que continúen el trabajo nuevamente. Y pues en los primeros dos versículos se nos resume la construcción. Y dice la palabra de Dios que profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Ambos profetas profetizaron a los judíos que ya estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Pues este es una situación muy particular, mis amados, en donde vemos que hace aparición propiamente el profeta Ageo, del cual posteriormente veremos pues un libro de lo que Dios permite que este varón, que este siervo traiga a la vida del pueblo judío. Y bueno, pues las palabras del profeta Ageo hacia la comunidad de exiliados que regresan, pues es encontrado en el Antiguo Testamento, como les digo, en el libro que está bajo su nombre. El corazón de su profecía, pues se comunica propiamente ahí en Ageo capítulo 1 de los versículos 2 al 10. Obviamente no lo vamos a leer en este momento, pero para tener una referencia. Estos dos profetas que proclamaron su mensaje en Jerusalén, pues aparecieron de la gran depresión que vivía o que vivió durante mucho tiempo el pueblo judío, y no se confirmaron vamos a decir, como en la cresta de una ola o en un renacimiento religioso, como sus voceros para darle expresión, sino más bien vemos que Dios los utiliza en los momentos más críticos, mis amados, pues para traer una palabra de bendición a la vida del pueblo. Entonces, fíjense, por ejemplo, como el profeta, pues primero reprende al pueblo por su actitud hacia la reconstrucción del templo, ¿verdad? Y ellos dijeron, voy a citar un poquito de lo que comentaba de Ageo 1, del versículo 2 al 10, dice, ellos dijeron, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y pues al decir esto, el pueblo hizo que su excusa se escuchara así como que medio espiritual. Muchas veces, mis amados, nosotros eh, queremos evadir nuestro accionar delante de Dios con excusas pobres, ¿verdad? Y le queremos dar el tinte espiritual, como pues haciendo observaciones de que pues siento que Dios me habla, siento que Dios me dijo, y ese sentimiento propiamente pues no viene en relación a lo que verdaderamente Dios quiere que se haga o que se deje de hacer. Por ejemplo, en este caso, los judíos no podían hablar en contra de la idea de reedificar el templo, así que hablaron en contra de su tiempo. Fíjense cómo le dieron el tinte. En vez de decir, nosotros no queremos reedificar, ¿verdad? Lo hicieron como muy espiritual y como muy enterados o entendidos del orden o de los tiempos, y dicen, aún no es el tiempo de Dios de reedificar el templo. Mis amados, pues nosotros vemos que cómo Dios primero reprende con duras palabras a este pueblo, ¿verdad? Y les pregunta a él, el profeta, ¿es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues vemos aquí cómo el problema simplemente pues era que tenían sus prioridades mal enfocadas o mal acomodadas. Muchas ocasiones, desgraciadamente, nosotros humanamente, pues vemos nuestras prioridades según nuestra idea o nuestra conveniencia, ¿verdad? Eh, y le damos prioridad a cosas muy mundanas, muy eh,
que la verdad no van a traer una situación correcta espiritualmente hablando para nuestras vidas. Por ejemplo, los judíos estaban contentos con dejar a la causa del Señor, ¿verdad? Sufrir a expensas de su comodidad. O sea, dejaron que la casa de Dios y que todas las cosas de Dios pues se quedaran ahí al abandono, siempre y cuando ellos estuvieran cómodos, contentos. En vez de esto, pues nosotros pues podríamos pensar y tendríamos que ver que estas personas no debieron haber descansado hasta que la obra de Dios fuera próspera, tal como sus vidas personales lo estaban siendo, porque Dios estaba bendiciendo. Y deberían haber estado tan dispuestos a sacrificarse por la obra de Dios como lo estuvieron para su comodidad personal y hasta buscar sus propios lujos. Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado en donde las personas, los hermanos, a los que se les invita propiamente a participar en los quehaceres de la obra de Dios, de repente pues salen con expresiones de, híjole pastor, perdóneme, pero fíjese que tengo tanto trabajo que la verdad no puedo, tengo estas cosas que hacer, empiezan a poner un sinfín de excusas y no se dan cuenta de que pues Dios está primero permitiendo prosperidad, llevándolos a una condición en donde les provee de un trabajo, les abre las puertas de bendición, pero cuando no estamos conectados espiritualmente, pues pensamos que es porque nos lo merecemos y porque así debe ser, pero recordemos que Dios pues siempre ha puesto en nuestras vidas lo mejor de sí, pero para que nosotros pues seamos el vehículo o el instrumento, la herramienta que Dios quiere usar para su reino, para la bendición de muchos, para que nosotros, pues antes de poner nuestra condición, ¿cómo les puedo decir? Nuestros lujos, nuestras comodidades en esa situación, pues primero estemos viendo por el reino de Dios, ¿verdad? Y de esa manera, pues, venir a hacer lo correcto y vamos a ver que a Dios nunca va a quedar en deuda con ninguno de nosotros. Siempre que nosotros hagamos algo para el Señor, Él siempre va a ser tan amoroso, tan benevolente, que va a traer pues el pago, ¿verdad? A todo lo que nosotros hagamos. Esa es la verdad. Entonces, pues aquí vemos cómo Dios habló a su pueblo por medio del profeta y les dice, mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? ¿Qué está diciendo Dios a través de este varón? Pues Dios los está llamando a trabajar solamente, pero no a trabajar solamente para ellos, para obtener comodidad, lujo, riquezas, no, los llamó a trabajar en la obra de Dios. A veces, mis amados, las causas de Dios pues necesitan de trabajo, ¿verdad? Y necesitan que este trabajo también sea apoyado por la oración. Habrá muchos de nosotros o de ustedes a los que Dios simplemente les llame a ponerse en la brecha y muchas veces ni siquiera eso queremos hacer, ¿verdad? Ponernos en la brecha en oración para que de esa manera pues el ambiente espiritual sea el propicio para que las personas que tienen que hacer algo físicamente, ¿verdad? Pues estén en las mejores condiciones. Entonces, este trabajo que es apoyado por la oración no debe ser un trabajo que es descuidado por pretender hacer un servicio espiritual, porque muchas veces pues hay gente que habla mucho de espiritualidad, pero que no hace propiamente lo que Dios manda. Entonces aquí también podemos observar cómo el pueblo había permitido que una tardanza, más allá de su control, se hiciera una tardanza, pero de su propia elección. O sea, Dios no había dicho que tenían que retardar la obra del templo, de la reconstrucción de la casa, pero el ser humano, en su comodidad, en sus ideas, y muchas veces también
hasta en la mentira que escucha del enemigo, pues trata de hacer que los tiempos sean a su manera y no a la manera de Dios. Recuerden que nosotros pues somos y debemos ser las personas que verdaderamente seamos direccionadas por Dios y no por el enemigo y mucho menos por nuestras ideas. Amén. Bueno, también dice que Zacarías, hijo de Ido. Miren, algunas de las profecías de Zacarías pues también están puestas para nosotros en el libro de su propio nombre, en el libro de Zacarías. Estas profecías de Ageo eran un estímulo directo para que regresaran rápidamente a la construcción del templo, y las profecías de Zacarías iban directamente a la condición espiritual de los exiliados que habían regresado. Fíjense, el nombre de Zacarías en particular significa el Señor recuerda. Y es el nombre adecuado para un profeta de la restauración. O sea, este profeta fue llamado a animar y movilizar al templo de Dios, ¿verdad? Para cumplir la obra que ellos comenzaron, pero perdieron el impulso para terminarla. Mis amados, y también observamos cómo, pues somos como seres humanos, ¿verdad? Cuando no tenemos bien claro nuestro enfoque, cuando no tenemos bien clara la idea de lo que estamos haciendo, normalmente iniciamos, yo lo he dicho así a modo de broma, pero es una verdad, iniciamos como caballos de hacienda, ¿verdad? Bien prestos, bien animados, con mucho ímpetu, y empezamos a hacer, y quién sabe qué es lo que sucede. De repente el enemigo mete desánimo, de repente nosotros nos empezamos a desenfocarnos y empezamos a ver al hombre en vez de seguir viendo a Dios, y terminamos con toda honestidad como burros de manada. En vez de seguir con ese ímpetu, ya nos tienen que andar arreando, ya nos tienen que andar jalando, y eso no es correcto, mis amados. Nosotros como hijos de Dios, pues tenemos un enfoque hacia un futuro prometedor. Dios lo ha prometido, no yo, no el pastor, no el líder, no algún hermano. Dios ha prometido, y si Dios ha prometido lo que te ha prometido, pues Dios lo va a cumplir. Dios va a cumplir a cabalidad completamente todas sus promesas, y por lo tanto nosotros tenemos que tener y cobrar ánimo constantemente. No nos basta más que voltear realmente nuestra mirada, enfocarnos hacia donde el Señor nos está llevando. En este momento de nuestra lectura, pues el profeta Zacarías los animó directamente diciéndoles acerca de quien les está cuidando, que del que cuida es Dios y que Él tiene, ¿verdad? Por ellos una condición muy especial. Y también está hablándoles acerca de que se debe mantener la presencia del Mesías en sus mentes, o sea, bien enfocados. Ustedes y yo, cuando tenemos esta condición de enfoque, cuando tenemos en nuestra mente todo el tiempo, pues la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, nuestra dirección se alinea y empezamos a hacer lo correcto. Mis amados, siempre tenemos que estar atentos a la voz de Dios. El profeta Zacarías trabajaba con otros profetas. Notablemente vemos que trabajó con Ageo, con Zorobabel, con el sacerdote Esdras, ¿verdad? Todos ellos estuvieron ahí trabajando unánimes, en un mismo sentir. Zacarías les avisó de las consecuencias de abandonar la obra de Dios, e hizo énfasis en que Dios quiere hacer una obra a través de su pueblo. Escuchen, por favor, esta bendita palabra. Dios quiere que ustedes y yo, ¿verdad?, realicemos su obra, la obra del reino de los cielos en estos tiempos. ¿Cuál es esa obra? El de llevar la palabra de Dios a todas aquellas criaturas que Dios permite que pasen a nuestro lado. Y de esa manera, pues hacer lo que nos corresponde en estos tiempos. ¿Ah? Entonces,
Dice la palabra de Dios que también con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Bueno, pues el trabajo de estos profetas era efectivo y ayudaba al pueblo a reordenar sus prioridades y a hacer un resumen del trabajo de la reedificación del templo. Y hace la expresión aquí la palabra de que comenzaron a reedificar la casa de Dios. Este versículo también nos indica que su trabajo fue más allá de solo profetizar directamente y que ellos también participaron y ayudaron con la reconstrucción del templo, mis amados. O sea, no solamente declaraban lo que Dios les decía que hablaran al pueblo, sino que también pusieron manos a la obra. ¿Ah? Todo buen líder, mis amados, pues recuerden que tiene que actuar, no solamente hablar. Y aquí pues nos dan un ejemplo de un buen liderazgo. Este, Recordemos que el rey Darío llegó al trono en tiempo de conflicto y dificultad. Por consecuente, los judíos de Jerusalén comenzaron la obra sin recibir, entre comillas, ningún permiso de él, e hicieron todo esto cuando él estaba demasiado ocupado peleando por su trono como para atender los problemas de un pueblo pequeño y distante. Y esto pues trae una situación muy particular que en un momento voy a comentar. Ya de los versículos 3 al 5 nos enseña cómo Dios ayuda protegiendo la obra y permitiendo que continúe. Aquí aparece el nombre de un gobernador que está del otro lado del río. Se llama Tatnai, y este hombre pues fue puesto por el rey de Persia para gobernar sobre la provincia, la cual incluía el reino del sur, Judea, ¿verdad? Entonces, él y sus compañeros querían saber por qué la obra del templo se estaba llevando a cabo y por qué el muro, pues, se estaba terminando. Bueno, pues aquí fíjense que tengo algo que mencionar respecto al nombre de Tatnai, eh, que era probablemente, ¿verdad? Y como un oficio ciertamente en un grabado babilónico que tenemos de una situación arqueológica que se encontró por ahí del 502 antes de Cristo, eh, este grabado babilónico habla acerca de Tatnai, ¿verdad? Como el gobernador de Ebernari, o sea, del otro lado del río. O sea, que hay aquí una evidencia arqueológica de la existencia de este hombre, que no nada más está en los anales bíblicos, sino también hay evidencias arqueológicas que nos muestran que todo esto fue verdad. Entonces, nada más como un dato muy, muy particular, ¿verdad? Bueno, como todo avance espiritual, desde Abraham hasta la expansión misionera que se dio en el libro de los Hechos con el apóstol Pablo, pues esta aventura con una palabra del Señor y en común con el resto fue rápidamente probado y amenazado. Recuerden que hemos hablado que el enemigo siempre va a estar en oposición y constantemente vemos a lo largo de la palabra de Dios cómo cuando se inicia, cuando se está ejecutando la obra de Dios, siempre va a haber pruebas, amenazas, pero no tenemos por qué preocuparnos. Dios está con nosotros. Lo que sí tenemos que hacer es ocuparnos y hacer lo que nos corresponde. Entonces, dice la palabra de Dios, ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Vemos aquí que de una manera muy educada, ¿verdad? Se les fue dado el nombre de todos los hombres, los que estaban participando. Y esto fue registrado aquí por Esdras para demostrar que no había ni la más remota rebelión sobre los judíos que habrían regresado. De ninguna manera estaban intentando rebelarse ante la autoridad del rey de Persia. Entonces, dan los nombres de todos, o sea, el que nada debe, nada teme, como decimos nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos
y no les hicieron cesar. Entonces, aquí observamos la bendición de Dios que estaba sobre ellos para que la obra pues no se detuviera y fuera resumida bajo la respuesta de los profetas de Dios. No tuvo que detenerse casi en cuanto se inició. El trabajo continuaba y esta bendición fue una confirmación de la mano de Dios sobre sus profetas. Vemos que después dice que hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Pues esto era bueno por dos razones, mis amados. Primero, la naturaleza de la burocracia de aquellos tiempos y el servicio postal muy lento, ¿verdad? En aquellos tiempos, pues una carta tardaba tiempo increíblemente largo con lo que nosotros ahora vivimos, ¿verdad? Bueno, pues la burocracia y la lentitud de llevar y traer cartas significaba que el trabajo podía continuar por un tiempo hasta que hubiera una respuesta. Y segundo, ellos podían orar y confiar en que Dios guiaría al rey Darío a tomar una decisión favorable, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que en la segunda parte de este capítulo 5, pues la carta al rey Darío, le envían una carta y en el versículo 6 se nos da la dirección de la carta. Y dice la palabra de Dios, copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y pues esto lo hizo como un buen administrador. Tatnai no solo envió la carta a Darío, también guardó una copia, la cual logró llegar al registro de Esdras. Y por eso tenemos esa carta, ¿no? Aquí en este libro, y podemos saber qué fue lo que comentó o comunicó este gobernante al rey. Y ya del versículo 7 al 17, pues se nos da propiamente el mensaje de las cartas. Y dice la palabra de Dios en esa carta, dice, sea notorio al rey, fíjense bien, en esta carta, Tatnai parece relatar la situación justamente desde su perspectiva, obviamente sin prejuicio ni malicia. Él solamente le cuenta el asunto al rey Darío, al rey de Persia. Este hombre parece haber sido suave y con un buen juicio, y parece haber actuado con una gran prudencia y precaución, y como les digo, sin ningún tipo de prejuicio. La manera en que presentó esto al rey es la prueba máxima de su disposición de hacer las cosas correctamente. Y dice en la carta, la cual se edifica con piedras grandes. Está hablando acerca de la edificación que estaban haciendo los judíos en ese momento. Las piedras grandes, esta observación, pues tal vez despertó, ¿verdad? Algo de sospecha en este gobernador Tatnai. Le hicieron preguntarse a él mismo si los judíos estaban construyendo un templo o una fortaleza. Recuerden que en aquellos tiempos, pues normalmente se hacían construcciones de fortalezas, de muros grandes, con piedras grandes, obvio, pues para la defensa y para el ataque. Entonces, este gobernador posiblemente pensó que estaban haciendo algo fuera de orden, ¿no? Y luego dice, y ya los maderos están puestos en las paredes. O sea, imagínense nada más, que ya estaba diciendo que prácticamente ya estaba terminando la obra. Y la palabra de Dios continúa diciendo, entonces Sesbazar vino y puso los cimientos. Esto lleva a muchas personas a pensar que Sesbazar, que en realidad es el otro nombre que se utilizó para Zorobabel, ¿se acuerdan que ya lo comentamos? Y que Tatnai usaba este nombre porque sería más probable de aparecer en los registros que en un futuro serían buscados. O sea, él utiliza el nombre de Sesbazar para que quedara registrado correctamente en los anales de el rey Darío, ¿verdad? Bueno, también hay otras ideas para la identidad de Sesbazar. Sesbazar pudo ser visto como el gobernador persa oficialmente, mientras que Zorobabel servía como el líder más popular, pero nosotros ya establecimos que tal parece que se trata de la misma persona. Entonces,
en la carta sigue diciendo, búsquese. Si es así, porque por el rey Ciro había dado la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Entonces, aquí vemos cómo respetuosamente Tatnai preguntó al rey Darío y le hizo la observación que por favor investigara el asunto para determinar si la reedificación del templo y en la ciudad de Jerusalén realmente habían sido dadas por el rey anterior a Darío, por el rey Ciro. Entonces, Tatnai, que se oponía a ellos mientras resumía la obra, o no creía que tal decreto hubiera sido promulgado, o a lo mejor consideraba que no podría ser encontrado ese decreto. Entonces, por eso le dice al rey Darío, por favor, busque en los anales, ¿verdad?, de lo que se escribió, de las crónicas del rey Ciro, si verdaderamente les dio o no permiso para reedificar esta obra, este templo y esta ciudad. Bueno, pues de esta manera concluye el capítulo número 5 del libro de Esdras y pues vamos a ahora a estudiar el capítulo número 6. Si se dieron cuenta, el capítulo 5 es un capítulo muy pequeño, pero pues el 6 es un poquito más amplio y vamos a atender a cómo en la primera parte de este capítulo 6, pues se nos enseña cómo Darío responde la petición del gobernador Tatnai. Entonces, pues el rey Darío de Persia, pues inicia una búsqueda diligente por el decreto de Ciro. Entonces, ya entre los versículos 1 y 2 de este capítulo número 6, vemos cómo el segundo templo es terminado y mencionamos que es el segundo templo, no como porque fuera un templo diferente, sino simplemente para diferenciarlos, como le dije, les he dicho anteriormente, del templo de el rey Salomón, el primer templo, y este templo que viene a ser reedificado, ¿verdad?, después de que hubo sido destruido. Y bueno, dice la palabra de Dios ahí, entre el versículo 1 y 2 de Esdras 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. Y ahí viene todo lo que se había escrito, ¿verdad? Esto que acabo de leer, pues fue la respuesta a la petición respetuosa que el gobernador Tatnai hizo, ¿verdad?, en lo que leímos en la última parte del capítulo 5 de Esdras. Entonces, dice la palabra de Dios que fue hallado en Acmeta un libro. Esto indica que algún tipo de diligencia pues fue requerido en la búsqueda, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque seguramente pues había muchos otros volúmenes, tomos o libros que pudieron tener una cantidad de información mayor, pero al hacer esta búsqueda con diligencia encontraron ese libro que verdaderamente evidenciaba que pues había dado el permiso el rey Ciro para la reedificación de este templo. Esto en sí mismo, mis amados, pues es evidencia de que la mano de Dios, ¿verdad?, está en el asunto. De otra manera, pues fácilmente se hubieran rendido en la búsqueda. Imagínense ustedes que tuvieran que, como decimos coloquialmente, buscar una aguja en un pajar. Eso es lo que verdaderamente sucedió. Y es fácil darse cuenta de la manera tan sencilla que pudiera no haber sido encontrado, ¿verdad? Si ese documento no hubiera estado en la biblioteca, pues qué tan natural hubiera sido abandonar la búsqueda. Fácil, ¿verdad? Pero Dios trajo una condición divina, dándoles esa diligencia para que la búsqueda fuera ejecutada hasta que el libro fuera encontrado. Esta petición pues inició en Judea, fue enviada a Babilonia, ¿verdad? Y la respuesta fue encontrada en los registros de una remota ciudad, lejana completamente,
que era la ciudad de Acmeta. Todo esto pues les dio mucho tiempo a los obreros para trabajar. Recuerden lo que comenté acerca de la lentitud del servicio postal, de el traer y llevar cartas en aquellos tiempos. Y de esta manera pues ellos no detuvieron el proceso, no se detuvieron propiamente en la reconstrucción, aun cuando el proceso de investigación estaba caminando, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, pues mientras ustedes investigan, nosotros trabajamos. Eso es simplemente lo que debemos hacer. Cuando Dios nos ordena algo, mis amados hermanos, pues tenemos que ser diligentes en realizar lo que Dios nos ordena. Si el enemigo trata de poner trabas, pues allá que se arregle el enemigo con sus ondas y nosotros seguir en nuestro enfoque, en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ya de los versículos 3 al 5, pues se nos hace la observación de que hay otro pergamino, un siguiente pergamino encontrado, que es el decreto de Ciro propiamente. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén. Dice, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fueran firmes y ya da una serie de características, ¿verdad? Entonces, este es el decreto originalmente registrado en Esdras 1, lo que ya estudiamos. Y aquí le daba al pueblo judío, ¿verdad? A todos aquellos que regresaron a Jerusalén y a Judea, el derecho de repoblar esa provincia, ese espacio geográfico y también de reconstruir a Jerusalén y el templo de Dios. Entonces, vemos cómo dice la palabra, que fuera la casa reedificada, esa fue la orden que dio Ciro, ¿verdad? Y también hace una observación la palabra y dice, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. O sea, no solamente Ciro dio el permiso para que el templo fuera reconstruido, sino que también demandó que fueran pagados con los fondos para esa obra del tesoro real. O sea que Ciro fue llevado por Dios no solamente a conceder el permiso, sino también a aportar economía para que ese permiso se ejecutara correctamente. Volvemos a leer acerca de piedras grandes, mis amados. Ya hice el comentario de que pues esas piedras grandes pues daban la sospecha de una situación de que pudieran ser utilizadas para otro fin y no precisamente para lo del templo, ¿verdad? Pero aquí vemos que el mismo rey Ciro expresamente autorizó esta condición. Este término, pues literalmente se refiere a piedras muy grandes que tenían que ser como piedras rodantes para poder ser transportadas de una manera correcta. Dice la palabra de Dios que tenían que utilizar piedras grandes y una de madera nueva. Este tecnicismo de construcción, pues parece ser un tipo de precaución para los temblores en aquellos tiempos, ¿verdad? El tipo de construcción que se manejaba en aquellos tiempos, pues no es lo mismo que ahora nosotros comúnmente utilizamos. Allá en aquellos tiempos se utilizaban piedras y vigas de madera interpuestas, intercaladas, como para efecto de amortiguamiento. Cuando llegara un temblor, la madera y las piedras tenían la oportunidad de moverse sin que se viniera abajo la construcción. Entonces, de esta manera es que la palabra de Dios nos hace este tipo de observaciones. Dice la palabra que también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios sean devueltos. O sea que vemos aquí cómo Dios pone en el corazón de Ciro, del rey de Persia, ¿verdad? Que todo lo que se habían llevado, ¿se acuerdan que fue Nabucodonosor el que se llevó todos los tesoros
de la casa de Dios, se llevó los utensilios y todo, pero ahora Ciro ordenó que ese botín que se habían llevado, que fue tomado del templo aproximadamente 2 generaciones antes, unos 80 años antes, se regresaran al templo de Jerusalén, o sea, al lugar que les correspondía. Entonces aquí vemos cómo fue un notable ejemplo de la providencia de Dios, que muchos de estos utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que aún existían intactos, ¿verdad? Y que el rey Ciro mandara que se regresaran a su lugar original. Todo eso fue salvaguardado por Dios, mis amados. Y también la orden que Dios pone en el corazón de Ciro para que regresaran al lugar correcto. Entonces, ya del versículo 6 al 12, pues viene la respuesta de Darío al gobernador Tatnai. Y dice la palabra de Dios: ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y sus compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río, aléjense de allí, dejen que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Entonces vemos aquí que, basado en la búsqueda y en la recuperación del documento relevante del rey Ciro, pues Darío dio la orden propiamente, ¿verdad?, a Tatnai, el gobernador del otro lado del río, que permitiera, la orden que le dio fue que permitiera la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén para que continuaran sin interrupción. Le dice: salgan de ahí, no quiero que estén metidos ahí, ¿verdad? Dejen que los ancianos de Judá reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Bueno, pues ahora vemos cómo Darío reconocía que los ancianos de los judíos, ¿verdad?, sabían que era esencial reconstruir el templo en esa área, en los cimientos viejos. Y luego también hace otra observación y les dice que la hacienda del rey, o sea, que de los propios tesoros del el reino de Persia sean dados puntualmente a esos varones para los gastos. Entonces, vemos que eso que se hizo diligentemente de encontrar el decreto que dio Ciro, ¿verdad? Pues ahora el rey Darío hizo más que permitir que la obra continuara. Él mandó a que fuera fundada del tributo del otro lado del río. Entonces, Darío pues hizo lo que es común para los políticos. Él puso la carga de fundar esta obra en la misma provincia y no de su propio dinero. Pero esto pues vino a ser de bendición, ¿verdad? Y fue edificada, fue fundada de manera impresionante. Y todavía les da otra orden y les dice: y lo que fuera necesario, y les sea dado día por día sin obstáculo alguno. O sea que esto significa que iban a tener el aporte sustancial de todo lo que necesitaran para la reedificación. En esto pues vemos la impresionante mano de Dios, ¿verdad?, en obra con las objeciones hechas por Tatnai y Setar-Boznai, que se registra posteriormente ahí más bien en el libro de Esdras, en el capítulo 5, versículo 3, que ya leímos. El resultado de esas objeciones, pues ahora fue permitir que el trabajo de Dios llegara aún más lejos, en vez de ser obstaculizado. Esto, mis amados hermanos, es un ejemplo de Dios obrando sobre todas las cosas para el bien de su pueblo. ¿Se recuerdan lo que dice Romanos 8:28? Que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien, ¿verdad?, para aquellos que hemos sido llamados con un propósito. Pues bueno, aquí se observa correctamente esto, mis amados. El pueblo judío fue llamado para un propósito que Dios estableció en su vida, que era la reedificación del templo, la reconstrucción de Jerusalén. Y obviamente todo lo que estaba sucediendo, que en un momento dado pudiéramos pensar que era contrario o adverso, pues Dios lo utilizó para transformarlo en bendición. Yo te quiero preguntar en esta mañana: ¿a qué te ha llamado Dios a hacer para su gloria y honra?
Y seguramente cuando has empezado a hacerlo, de repente viene tropiezo, de repente viene cuando obstáculos, de repente algo no, como que no encaja, pero cuando volteamos nuestra mirada a Dios y le decimos, Señor, pues yo solamente quiero hacer tu voluntad, ¿qué es lo que sucede? Pues Dios utiliza todo lo que está en nuestra contra como obstáculo, como tropiezo, para bendición. Y esto fue lo que sucedió. Y yo hoy, en el nombre de Jesús, declaro para tu vida que lo que has emprendido para la gloria de Dios, aun cuando tú puedas ver situaciones ajenas o diferentes, Dios lo va a utilizar para bendición de lo que tú estás haciendo para glorificar su bendito nombre. Amén. Bueno, entonces aquí el rey Darío pues hace una petición muy particular. Entonces dice, y oren por la vida del rey y por sus hijos. Esto, mis amados hermanos, explica parte de la motivación del rey Ciro, porque no solo basó su decisión, del rey Darío, porque no solo basó su decisión en el precedente del rey Ciro, también quería que las oraciones del pueblo judío se levantaran por la vida del rey y por sus hijos. Obvio, todos queremos la bendición de Dios, mis amados. Dice la palabra de Dios, ahí hay una observación donde dice, sea colgado en él y su casa sea hecha muladar. Destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios. Aquí se nos está hablando, ¿verdad?, cómo Darío fue cuidadoso en hacer un decreto muy fuerte, con castigos severos en contra de aquellos quienes violaran la carta o el espíritu propio del decreto. Ahí está hablando acerca de personas que si se quisieran sublevar o quisieran hacer algo en contra del decreto que había hecho el rey Darío, pues que fuera colgado, ¿verdad?, que se arrancara un pedazo de las vigas de su casa y que fuera colgado esa persona en ese madero y que su casa fuera hecha un muladar, o sea, destruida, por si alguien quisiera sublevarse. Si alguien quisiera ir en contra de lo que el rey había decretado, ¿verdad? Vemos cómo Darío pues era el tipo de hombre que miraba muchas ejecuciones brutales hasta su terminación, hasta que terminó su reinado. Hay un hombre llamado Heródoto que escribió, ¿verdad?, que Darío primero clavó a 3,000 babilonios o babilónicos cuando tomó a Babilonia, cuando él se erigió como rey. Un acto que el mismo Darío registró en una inscripción que también ya se encontró arqueológicamente ahí en Behistún. En esa área se encontró este registro que el mismo rey Darío ordenó que se hiciera cuando clavó a 3,000 personas cuando él tomó el reino. Fíjense nada más. Entonces, por eso para él fue muy sencillo decir que aquel que se opusiera a lo que él había decretado, pues fuera clavado de la misma manera en que él lo había hecho durante todo su reinado por personas que se sublevaran. Y luego hace una declaración muy fuerte. Dice, sea cumplido prontamente. Entonces, al final de todo esto, mis amados, el rey del imperio más poderoso en ese momento, ¿verdad?, en aquellos tiempos en la tierra, pues mandó que el templo de Dios fuera terminado por los exiliados que regresaron y que lo hicieran prontamente, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos imaginarnos ahora, ¿verdad?, con qué sorpresa Tatnai, el gobernador, recibía la propuesta de Darío o la orden de Darío propiamente. Y esta orden estaba caracterizada por la claridad y la determinación. Entonces vemos aquí cómo el hombre que había tratado de obstaculizar y había tratado de detener el progreso de la construcción, pues ahora fue obligado a no solo no estorbar, sino también a ayudar
con la economía que él tenía que devengar. Imagínense nada más, porque era la orden del rey. Entonces, si ciertos asuntos solo pueden resolverse por referencia a los grandes hombres, a los grandes reyes o a hombres de negocios, pues hay que hacer solamente la solicitud, ¿verdad? Y después dirigirnos a la oración, creyendo que así como Dios inclinó el corazón de Darío a ordenar que se permitiera la ejecución de la obra y hasta que se aportara para la ejecución de la obra, pues en un instante delante de nosotros, ¿verdad? Así también puede hacer su voluntad ese Dios de los cielos en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra. O sea, ¿qué estoy tratando de decir? Que si nosotros tenemos situaciones, asuntos que se pueden resolver por la acción de personajes o personalidades de alcurnia aquí en nuestra tierra, pues volteemos a ver a Dios y pidámosle a Él que sea Él el que obre en el corazón de esas personas y que dirija sus pasos para bendición nuestra. Amén. Eso es lo que estamos tratando de entender en todo este asunto. Esta es una ilustración poderosa del principio de Proverbios, mis amados. Así lo dice el Proverbio 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y es verdad, aquí vemos cómo Dios pues inclinó el corazón de este hombre, el rey Darío, para darle órdenes específicas al gobernante Tatnai y de esta manera la reedificación fuera conforme al corazón de Dios. Dios tiene en su mano el corazón de todo el mundo y Él puede inclinarlo hacia lo que Él necesita. Amén. Bueno, ya en la segunda parte de este capítulo 6, se nos muestra cómo el templo es terminado y ahora dedicado para la alabanza y adoración de Dios. Entre los versículos 13 al 15, pues nos narra que el templo es terminado. Y dice la palabra de Dios: entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron, por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Fíjense nada más hasta dónde llegó la situación. A cuántos reyes Dios puso y ministró para que esta obra que Dios había ordenado se terminara. Entonces vemos aquí que fueron diligentes, ¿verdad? Apoyando y fundamentando el templo. Y también fueron diligentes en castigar a quien fuera que se opusiera. Entonces aquí vemos cómo las razones políticas de esta franqueza, pues pueden haber sido muchos, ¿verdad? Muchas razones. Entre ellas el deseo de mostrar respeto por las políticas del rey Ciro, que decretó tiempo atrás, y el promover estabilidad en parte del imperio, el cual era muy importante para las comunicaciones con Egipto. Recuerden que esa era la ruta, ¿verdad? Y en un tiempo cuando un amplio malestar había cesado recientemente, estaban en paz y por lo tanto querían seguir en paz. Dice la palabra de Dios: prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. Entonces, vemos aquí que las palabras y los ministerios personales de estos profetas que fueron post-exílicos, o sea, después del exilio, fue un componente importante en el éxito de la obra, mis amados. El trabajo y los trabajadores eran fortalecidos genuinamente por la palabra de Dios por medio de estos profetas. Es interesante observar esto porque ustedes y yo, pues verdaderamente somos fortalecidos por la palabra de Dios cuando estamos emprendiendo o haciendo las cosas que nos corresponden para la gloria de nuestro Señor. Dios habla en nuestras vidas a través de su bendita palabra y pues viene a nuestra vida palabra de aliento, palabra que
necesitamos para poder seguir con el esfuerzo de lo que tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios, esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año. Esto pues significa que tomó 4 años para la reanudación de la construcción, para la terminación. Era un trabajo tan grande, mis amados, que aún ni trabajando con diligencia se pudo haber terminado rápidamente. Entonces, también vemos aquí algo muy particular, en donde la observación de la mención de Artajerjes, quien pertenece al siguiente siglo, ¿verdad? Al siguiente reinado, pues nos lleva adelante a la restauración de los muros de la ciudad ya por Nehemías, el siguiente libro que vamos a ver, el cual Artajerjes, este rey, autorizó para que se reedificaran los muros y las puertas y todo lo demás de Jerusalén. Entonces, el nombre de Artajerjes, ¿verdad? Como el tercer patrón real de la rehabilitación de Israel, pues es añadido para completar la imagen, ¿verdad? Entonces, bajo esa condición, pues vemos cómo Dios es atemporal. Hubo 3 reyes significativos del gran imperio persa que Dios inclinó su corazón para hacer la obra que Dios se había propuesto para la reedificación de ese lugar santo. Fíjense nada más. Esto pues solamente lo puede lograr Dios, mis amados. ¿Cuántas veces hemos visto que un sexenio inicia con una obra y el siguiente sexenio ya no la quiere terminar o no la quiere continuar? Y mucho menos un tercero. No vamos muy lejos, ¿verdad? ¿Cómo está ahorita la construcción del tren ligero aquí en la ciudad de Toluca que conectaría con la Ciudad de México? Simplemente cuando salió el señor Peña Nieto, pues se detuvo toda la obra. Y ahora este señor que nos está presidiendo, que nos está gobernando, pues no le interesa mucho eso. Y seguramente si pasa este sexenio y no se continúa esa obra, se va a quedar allí como un gran elefante blanco. Y vemos aquí cómo Dios da órdenes específicas para 3 reyes, para 3 personajes que tenían unas condiciones muy especiales dentro de sus reinados. Ellos eran autoritarios a más no poder, pero con Dios no se puede, mis amados. Dios pone las cosas en orden cuando Él así lo ha decidido. Amén. Bueno, ya del versículo 16 al 18, pues vemos la ceremonia de dedicación de este templo. Dice la palabra de Dios: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa, y empieza una descripción de todo lo que se ofreció. Bueno, pues aquí vemos como hubo una celebración previa. Varios años atrás, en donde fue fundado el segundo templo, lo que leímos en Esdras 3, pues esta fue la celebración para el acabado de un templo en funcionamiento. La palabra para dedicación en el hebreo es Hanukkah, y fue después convertida en el nombre de un festival en memoria de la reconstrucción del templo ya en el año 165 a.C., después de que fue profanado ese templo por Antíoco Epífanes. Bueno, entonces aquí vemos cómo ofrecieron en esta dedicación, y se hace una pequeña comparación con las dedicaciones, por ejemplo, del templo de Salomón, ¿no? Se recuerdan que en aquel tiempo, pues fue una celebración increíblemente majestuosa. En este tiempo, pues fue una celebración de la dedicación, pues más austera, por decirlo así. Recuerden que Salomón sacrificó alrededor de 142,000 animales en su dedicación al templo, a ese templo majestuoso, ¿verdad? Y pues aquí en la dedicación del segundo templo solo se sacrificaron un total de 712 animales. Ni siquiera llegaron a 1,000. Pero déjenme decirles que, sin embargo, dada la riqueza relativa
de Israel en los días del primer templo, en comparación con el segundo templo, el regalo más pequeño registrado en Esdras tal vez fue el más hermoso para Dios. ¿Por qué comento esto? Porque, mis amados, nosotros tenemos que ver que Dios mira absolutamente todo, ¿verdad? Él vio con qué esfuerzo, con qué amor, con qué dedicación hicieron propiamente esta dedicación del segundo templo delante de Dios. Tal vez no fueron los números tan exagerados como lo fue con el templo del rey Salomón, pero esto fue precisamente porque obviamente estaban en una condición en donde venían de un exilio. Y esto pues nos muestra que lo hicieron pues simplemente en una condición de amor, de querer agradar a Dios. Y entonces pues ya se me acabó el tiempo, vamos a dejarle hasta aquí. El día de mañana vamos a continuar con esta condición y les voy a pedir que sigamos estudiando la última parte del capítulo 6 de Esdras, del versículo 19 en adelante, el capítulo 7 y 8, y pues vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a darle la gloria a Dios.